Iluminando el pasado, desafiando el futuro, decodificando el presente con el simple ritual del diálogo. Ahora, la conversación. Bien, y como había anunciado en la presentación del programa, está esta noche para conversar con nosotros Federico Sturzenegger, que es economista, es el presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires desde el 2008, y además, bueno, es licenciado en Economía de la Universidad de La Plata, tuvo un doctorado en el famoso MIT, ¿no? Correcto. ¿Cómo estás, Federico? Gracias por acompañarnos, ¿no? ¿Cómo andas, Emilio? No, gracias a vos por la invitación, un placer. Y además, bueno, después vamos a hablar un poquito de política, porque Federico debuta como candidato. Candidato a diputado por el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, con un grupo de gente que realmente es un equipo maravilloso a nivel humano, con el que estoy compartiendo esta campaña, Gabriela Michetti y Diego Santilli como candidatos a senadores, y Sergio Berman y Laura Alonso que me acompañan en la lista de diputados. Y la verdad que muy lindo, porque somos toda gente que en un montón de temas pensamos diferentes, venimos de extracciones diferentes, tenemos historias de vida diferentes, y la verdad que nos podemos encontrar juntos en la campaña para así defender algunos valores esenciales que creo que son tan importantes hoy, ¿no? La libertad, la república, la democracia, y sobre todo lo que ha caracterizado la gestión en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años, que es poner al Estado al servicio de la comunidad y de la gente, no esta concepción del Estado que es una construcción simplemente por la construcción del poder mismo, o un Estado, digamos, que crece para como autoalimentarse, sino realmente que es realmente la línea que yo creo que Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta le han impuesto al gobierno desde el primer momento. Sí, la verdad que lo que acabas de decir es una cosa que creo que comentamos acá la semana pasada, no dar lista que tenga un origen más diverso desde lo ideológico, desde la formación personal, que la del PRO. Hay gente que viene del radicalismo, gente que se formó en el peronismo, en la democracia cristiana, en distintos lugares, en la sociedad civil desde distintos lugares, como el rabino Berman, claro, desde una comunidad religiosa, o Laura Alonso desde una Poder ONG, Ciudadano, una ONG. Yo profesor universitario. Bueno, ahí estamos. Me parece política. Que para empezar la charla, y teniendo en cuenta que además este año, hace muy pocos meses, Federico Sturzenegger presentó un libro que se titula Yo no me quiero ir, lo editó Planeta dentro de la colección Espejo de la Argentina, y trata de las claves y razones para apostar por la Argentina, porque hay que ser optimista. El libro, para quien no lo leyó, empieza contando un optimismo futbolero que a mí me resultó sumamente conmovedor, y además muestra otra faz de Federico Sturzenegger, que es un conspicuo hincha de Gimnasia de Esgrima de La Plata, lo que significa ser hincha de uno de los cuadros, tal vez el más antiguo del fútbol argentino, ¿no? Mira, no sé si el más, pero es uno de los más antiguos, seguro. Pero mira, es muy antiguo. Y nunca ganó un campeonato AFA de los profesionales. Claro, porque ganamos el último en el fútbol 30, amateur. Claro, sí, el anterior, bueno, la pifiamos por un año ahí, pero bueno. Siempre he sostenido que esos campeonatos son tan campeonatos como los profesionales, que el muy valor del bien. dinero no cambia las cosas, ¿no? Y muy que entiendo que la AFA está revisando eso, que empieza a pensar en darle a los clubes las estrellas que les corresponden por los torneos. Bueno, por ahí es mi primer proyecto de ley. Bueno, cuenta su historia como hincha de Gimnasia y todas las frustraciones que tienen, y por qué uno sigue aferrado a seguir siendo hincha de Gimnasia, y los sueños, ¿no? Y a partir de eso deriva en los sueños de un país diferente, y tal vez lo que pueda describir las dificultades de los últimos 50 años de la Argentina es que los sueños de uno fueron las pesadillas de otros, ¿no? Sí, no, a ver, me parece que habría que terminar con esa costumbre. El libro es un libro muy optimista. Ya lo ves en el título, ¿no? El título se llama Yo no me quiero ir, que por supuesto es un juego con aquella frase famosa de Lorenzino, pero con la visión positiva que le quiero dar. Y es un libro de historias. No es un libro que uno podría pensar que escribe un economista con números, etcétera. Es un libro de metáforas, de historias personales, de historias de otros países, que me parece, Emilio, que apuntan a mostrar que los cambios son posibles, que los cambios no necesitan algunas cosas básicas, ¿no? Esto que yo te decía hace un momento, de un Estado puesto al servicio de la comunidad, es un ancla fundamental, ¿no? Yo cuento una historia, si me permitís, sí, dale. la arranco, que está sobre el final del libro, del país que más creció en la historia de la humanidad, ¿no? La experiencia de crecimiento más exitosa, ¿no? ¿Cuál es?
Es un país que probablemente es muy difícil de adivinar. Es un país que se llama Botsuana, está en el medio de África. Incluso es un país que está como, no tiene acceso al mar, ¿no? Está como en el medio, está justo arriba de Sudáfrica. Y tiene una historia muy increíble porque por allá por los años 50 eran tribus dispersas, ¿no? Y hay un señor que digamos muere uno de los no sé, de la gente de la tribu, no sé cómo se diría, ¿no? Como de los clanes, de los líder tribal, pero el hijo tenía 4 años. Entonces se pasa a ser líder. Entonces el tío dice, mira, me lo saco de encima, y se lo mandó a estudiar a Sudáfrica, a Inglaterra. Él finalmente, cuando tenía 20 años, se casa con una inglesa y vuelve para reclamar su trono, ¿no? Este señor se llama Seretse Khama. Claro, cuando vuelve le desestructura a todos los sudafricanos, porque los sudafricanos al sur de, digamos, de este lugar, que eran como todas estas tribus, estaban, ¿te acordás con lo del régimen ese de la apartheid? Sí. Una locura, como pocas ha visto el mundo, donde, por ejemplo, no se permitían los casamientos interraciales. Y de acá aparece este señor, educado, carismático, gran con político, una mujer inglesa, con una mujer blanca, claro, preciosa. Entonces le desestructuraba todo el esquema. Entonces le pidieron a las autoridades británicas ahí que lo exilien, y lo mandan a este señor. Finalmente, después de un ida y vuelta, lo mandan a Londres. ¿Qué hace que Seretse Khama? Abdica su trono y vuelve a su país como campesino. Entonces es como el rey que se convirtió en campesino, y durante 8 años está ahí arando la tierra, ¿no? Bueno, por allá por los años 60 empiezan todos los movimientos de independencia en África, y entonces Seretse Khama arma un partido, gana las elecciones, o sea que fue el rey que se convirtió en campesino, para después el campesino que se convirtió en presidente, que claro, digamos, tuvo la dirigencia de su primer gobierno patrio, todavía previo a la independencia, sería como 1810 nuestro, sí, pero te estoy hablando de 1966. Sí, en el proceso de la descolonización. Y entonces lucha contra el imperio, o sea, este rey devenido campesino, como campesino desafía al imperio británico y logra la independencia para su país. ¿Y qué es lo que hace? Empieza un gobierno de unos gobiernos donde él empieza a tomar el único recurso que tenía este país, que eran unas minas de diamantes, y pone esos recursos genuinamente al servicio de la sociedad. Arma el mejor sistema de salud de África, arma el mejor sistema educativo, Emilio, de África, o sea, y ese país crece al 9% por 50 años. Era un país que en el año 1966, que es justo el año en que yo nací, tenía un ingreso a dinero de hoy de $500 por habitante, y hoy es más rico que Argentina. Entonces, digo... Y además la apuesta a la educación. La apuesta a la educación, que es la única apuesta posible que puede tener un país para tener una sociedad con inclusión y con igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces te lo cuento como un ejemplo. El libro está lleno como de historias así. Bueno, yo no leí todo el libro, le voy a decir a la audiencia, leí un 40% del libro, estimo, y el libro es el libro de un profesor, y es sumamente didáctico y realmente es muy claro en la exposición de ideas, así que lo hace muy ameno en la lectura, es un libro fácil de seguir. Pero hay algunas cosas, quiero hablar un poquito del Economista, ¿no? que a mí me sorprendieron cuando se hizo la presentación, y es este corte que haces de tomar la historia de la Argentina entre 1989, 90 y 2007, porque uno se sorprende cuando ve que el desempeño económico fue muy superior al que la imagen del relato tiene, ¿no? Yo lo que digo, los argentinos somos a veces un poco demasiado mala onda, nos autoflagelamos demasiado. Entonces hago una comparación viste que estamos pensando como que Argentina es un país que lleva décadas de decadencia, ¿no? Es una cosa que se escucha bastante. Entonces cuando vos mirás los números, ves que los números no validan eso. Cuando vos mirás a Argentina hasta el año 75, con todos sus más y menos que tuvo Argentina hasta ese momento, en lo económico anduvo más o menos parecido, por ejemplo, que Estados Unidos y Australia, que son dos países que han sido muy exitosos en lo económico. Y lo otro que también es muy sorprendente para mucha gente es cuando yo menciono que desde el año 90 hasta el 2007 sobre todo, porque la verdad que hay que reconocer que después que viene Cristina la economía se estanca virtualmente, desde que ella bajó muchísimo la tasa de crecimiento y ya estancamiento total desde la reelección. Es decir, si uno compara 2003-2007 con 2007-2013, es una diferencia, es trágico para Cristina. Sí, es diferencia bestial de desempeño. Pero cuando vos tomás 90-2007, tenés un crecimiento muy fuerte de la economía argentina. Y ahí yo planteo, primero que digo, miren, esto funcionó muy bien.
De hecho, en Latinoamérica, en esos 20 años, que son 20 años, no te estoy diciendo, miremos 3 años puntualmente elegidos para que el número de, son casi 20 años, el país de Latinoamérica que más crece es Chile, pero el que crece segundo es Argentina, y mucho más, por ejemplo, que Brasil, que tiene un marketing impresionante. Entonces, por un lado, la gente le sorprende que uno diga de ese crecimiento, pero también le sorprende que yo diga que eso hay que mirarlo todo como un combo, ¿no? Porque claramente en el periodo 2003-2007 se resolvieron muchos problemas de la macro y el problema de empleo, y realmente la potencialidad productiva de Argentina realmente estalló, pero también fue posible porque en la década anterior se hicieron muchas inversiones de infraestructura que permitieron que ese potencial se pudiera crecer tan rápidamente. Entonces yo lo veo, que además me parece que es un poco los mensajes que tenemos que transmitir, ¿viste? No tomar posiciones como muy drásticas de buenos y malos. Cada momento tiene cosas que son muy buenas y muy positivas. Ahora, hago una comparación, si me das un minuto más para seguir con esta idea, una comparación que para mí es muy sorprendente, que es la siguiente. Cuando vos tomás esos 17 años que yo te mencionaba, ¿no? Del 90 al 2007, y los comparo, por ejemplo, con los 17 años después de que un país como España entró a la Unión Europea. Que yo te digo, Emilio, que cuando España entró empezó a recibir un montón de plata del resto de la comunidad, desarrolló aportes de capital a muy baja tasa de interés. Fue un periodo que en España se conoce como la del segundo milagro español. El primero ellos lo habían tenido en los 50 y los 60, el segundo milagro español. Entonces, cuando comparo el crecimiento de España en esos 17 años con el crecimiento argentino, me encuentro con la cosa muy sorprendente de que Argentina creció más que España. Entonces vos decís, pero ¿cómo? Si este crecimiento en España lleva a hablar de un milagro español, ¿por qué no hablamos del milagro argentino? ¿Y sabes dónde está el problema? ¿Dónde lo encontraste? Yo lo encuentro en el siguiente punto, que España, con todo ese crecimiento económico que tuvo, creó una sociedad inclusiva. O sea, tomó esos recursos y el Estado tomó la parte que le tocaba de esos recursos con eficiencia, sin despilfarrar, y generó una educación de calidad, un sistema público de calidad, generó una sociedad con seguridad, que cualquier ciudadano puede salir a la calle y no hay que encerrarse en un country para tener seguridad. Entonces, y Argentina, donde falló, no fue en la generación de su riqueza, no fue en su crecimiento económico, fue la gestión del Estado, que hace que, a pesar de que tenga más recursos, tiene menos bienes públicos, ¿no? Y el ejemplo más evidente de esto es la educación. O sea, Argentina... Bueno, yo te iba a decir que creía que ahí estaba el tema, porque a pesar de ese desempeño económico, todo nuestro sistema cultural y educativo no ha dejado de caer o de deteriorarse, y la calidad del capital humano es cada vez más pobre, ¿no? Vos sos profesor universitario, lo has sido, sabés cómo salen los alumnos de las secundarias, lo podés comparar con los alumnos que por ahí tuviste hace, no sé, 10, 15 o 20 años atrás. Me parece que esas cuestiones es donde se nos ha caído un poco a pedazos nuestro esquema, ¿no? Mira, o sea, llevamos varios años con ese deterioro, a pesar de que hemos triplicado la cantidad de recursos que le dedicamos a la educación en términos reales, como porcentaje del producto. En los 80 la economía dedicaba el 2% de todo lo que producía la educación, y hoy dedicamos el 6%. Es que no es solo un tema de plata. Exacto. Me parece que esa es una visión marxista, y además... No, es una cuestión de gestión. De gestión, claro. O sea, vos la plata puedes hacer que rinda y que no... Yo cuento en el libro una historia que para mí es muy simpática, del gobernador de Pernambuco, ¿no? Que cuando llega a Pernambuco, era el estado de Brasil con los peores niveles educativos. Lo de Brasil es muy interesante, ¿no? Porque ellos se han puesto como objetivo en el 2022 tener los mismos estándares educativos de los países desarrollados. Pero dentro del conjunto de las cosas en Brasil, este gobernador de Pernambuco dice, mira, acá yo no voy a poder traer nunca la industria a este estado si la gente no se educa. Entonces lo llama a los gremios y le dice, miren, acá nuestro problema básico es este, yo creo que en Argentina también es el problema básico, y tengo el diagnóstico. El diagnóstico es que ustedes ganan muy poca plata, le dice a los maestros. Entonces, claro, los maestros que casi que le arman el carnaval ¿no? para él, porque digo, yo estoy dispuesto a apostar y a poner plata para educación, pero le dice, ¿saben cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, acá me dicen mis asesores que se gradúa hoy el 30% de los chicos termina el secundario. Cuando logremos todos juntos que se termine el 50%, yo ahí les doy un 25% de aumento. Los puso a resultado. Claro, y cuando logremos que termine el 75%, le damos otro 25%. Y las notas de matemática, cuando ustedes me las suben, otro, y así. Y Pernambuco fue el estado que más mejoró sus niveles educativos. Hoy en Argentina, Emilio,
el 50% de los chicos en terminar la edad, digamos con edad de terminar el secundario, termina. Y de ese 50, ¿sabes cuántos comprenden texto? Solo el 50%. O sea que si nosotros seguimos en este derrotero, nosotros estamos generando una sociedad donde 1 de cada 4 chicos, ¿se entiende, no? Sí, Porque sí, 1 de cada perfectamente. 2 termina, y de ese que termina, solo 1 de cada 2 entiende un texto. porque hoy la educación, vos sabés que no es para saber dónde está el río más largo de Rusia, está para entender, para comprender, para saber dónde buscar la información. Exacto, para ¿no? Y procesarlo, ¿no? Entonces, pero te das cuenta que estamos preparando una sociedad donde solo 1 de cada 4 chicos está preparado para insertarse verdaderamente a la producción y a la economía moderna, y el resto que le queda, la droga, la delincuencia. Entonces, el que habla es el presidente del Banco Ciudad, pero sin embargo está hablando de educación. Le voy a pedir a Federico Sturzenegger que hagamos una breve pausa y vamos a seguir conversando de algunos de los ejemplos que están en su libro. Me interesa hablar de un viaje a China y lo que significó, y también de el hombre que... Víctor Truco, un argentino olvidado sobre el cual hay que hablar mucho porque es el hombre que de alguna manera impuso la idea de la siembra directa en la Argentina y todo eso, todo lo que significó desde el punto de vista de un cambio. Ya volvemos a Opinión por el Mundo.